nueva edición de Rondo y Real y algo más, programa especial. Lo veníamos anunciando, pasando algunos avances. Vamos a inaugurar una sección de grandes, en este caso, grandes colegas. Eduardo González Rouco, uno de los grandes de la historia del periodismo deportivo en automovilismo. La voz del automovilismo fue catalogado en su momento. Nos dio un ratito, bueno, Cacho, si no me das un ratito, lo conozco hace años. Vamos a ver una primera parte, ¿qué les parece? Bueno, Cacho, ¿cómo arrancamos? Te conozco, me conoces, pero bueno, esto tiene que ver con conocer a fondo el personaje que la gente conoce por ahí de la pantalla, o cómo arrancó. ¿Cómo arrancaste? Bueno, vos me conocés hace muchos años, hemos trabajado durante muchísimos años en diversas áreas de lo que era Carburando, y en realidad yo comencé seguido un poco por el entusiasmo que me producía el hecho de ver que mi viejo había sido muy amigo de Oscar Gálvez, nosotros nos habíamos visto la familia, nos visitábamos y demás, o sea que había una relación de alguna manera con el automovilismo. Y después, cuando llegó el momento que Andrés Rouco, que mi tío, le propuso hacer a mi viejo con otro grupo y demás, a armar esto, bueno, ahí me entusiasmó. Y ese entusiasmo me llevó a pensar, digo, bueno, voy a empezar a poder ver a los corredores, ¿viste? Estoy hablando de cuando todavía estaba en el colegio, en el secundario. Y bueno, me empecé de a poquito a ir metiendo, pero la realidad es que en 1965 es cuando yo empiezo a hacer cosas dentro de Carburando. Terminé el colegio y ahí arranqué viajando, por ejemplo, a algunas carreras. ¿La primera, te acordás? ¿El primer viaje? Y me parece que el primer viaje fue a Lobos. Bueno, en definitiva, yo fui la primera vez a Lobos, cuando corría todavía Oscar Gálvez, a ver una carrera, que fui con ellos. Pues me acuerdo que Calabrese era uno de los que estaba con nosotros, bueno, a cual los acompañé, fuimos allí, pero para ver la carrera más que nada. Pero poco con el paso del tiempo me entusiasmó a hacer alguna cosa. Ese hacer alguna cosa era concretamente al principio nada más que, gracias, nada más que de alguna manera meterme en algún detallecito de lo que se hacía en la transmisión. Así que, por ejemplo, ir a buscar un papelito de la deportiva, que en aquel momento se acostumbraba a eso, que los tiempos oficiales eran de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club, ir a buscar el papelito para llevárselo a quien era el genio nuestro en ese aspecto, y que él fuera haciendo los números y sacando todo, cuando lógicamente las carreras se largaban cada tanto tiempo. Entonces lo primero fue agarrar ese papelito, llevárselo al Gordo Bo, y que él hiciera los números respecto a los tiempos que hacía para saber cómo iba la carrera. Imagino que con eso estaba a gusto totalmente porque estaba en donde querías estar. ¿Y la primera vez en micrófono? Y la primera vez en micrófono fue una vez justamente en una de las carreras, que se había enfermado uno de los muchachos, y me dijeron, ¿te animás a hacer alguna cosa ahí en la largada, alguna cosa por el estilo? Y yo sí, ¿viste? Agarré el micrófono, que en aquel momento por supuesto no era nada a mano, o sea, no podías andar de un lado para el otro, tenías que depender de un cable que iba hasta prácticamente la cabina de transmisión. Así que tirando el cable y buscando de acercarme a algún piloto, ¿viste? En el momento los pilotos no me conocían, así que tratando de llevarlo lo mejor posible para empezar a hacer alguna nota. Esto es a manera de introducción, así mientras tomar el café y seguimos un rato, ¿dale? Listo. Bueno, ya café para mí, cortado para Cacho. Seguimos con la charla, que fue extensa y bastante entretenida. Seguimos viendo. Bueno, café mediante, seguimos, Cacho. Exactamente, ya calentamos la garganta. Sí, eras muy futbolero también. Bueno,
sos hincha de uno de los grandes. Mirá vos, te tiré el centro, ¿eh? Uno de los grandes que no le está pasando nada bien de hace muchos años. ¿Ibas a la cancha de San Lorenzo cuando arrancaste en esto del automovilismo también? Sí. Iba a la cancha, iba mucho a la cancha, incluso íbamos a otras canchas con un grupo que nos habíamos armado, que salíamos del mercado de abasto de la calle Avenida Corrientes, y de ahí salíamos en un camión plano. Ah, hincha, bien. Sí, y ahí íbamos a las distintas canchas, ¿no? Lo que hoy sería la barra, normal. Sí, había barra, ¿viste? Sí. Yo en realidad me metía en la barra en aquella época la barra fuerte estaba en la que le llamaban la tribuna chica, porque estaba una que estaba detrás del arco, que era un poco más grande, y después la tribuna chica, que era la hinchada más comprometida de alguna manera. Lo que pasa que, viste, la situación era completamente diferente en aquel momento. Lo único que yo podía esperar, viste, algún piola que estaba esperando a que viniera caminando por ahí, uno que se llevaba la bandera para poner en la otra del otro lado de la cancha, viste, del contrario, y entonces lo agarraban y le sacaban, viste, ese tipo de tonterías. Pero bueno, sí, lo seguía San Lorenzo bastante, me entusiasmó bastante. Y bueno, en un momento determinado me dio pena tener que dejarlo, porque cuando empecé a viajar a las carreras no tenía opción, tenía la posibilidad nada más que de verlo de vez en cuando en alguna transmisión, aunque no había tantas en aquel momento, así que tuve que dejarlo y empezar a hacer automovilismo, cosa que también me entusiasmaba de lo que te dije, de la época de mi viejo y de mi tío cuando arrancaron las transmisiones, ¿no? ¿Tendrá que ver eso que yo entré a Carburando? ¿Vos te acordás de la primera charla? Me dijiste, hacé handy, y llego, trabajo en el equipo de desafío de transmisión de San Lorenzo. Ah, soy hincha de San Lorenzo, me dijiste. Y ahí quedé. Todavía no había visto pasar un auto. Es muy probable que haya sido, yo no me acuerdo ahora, pero es muy probable. Si me dijiste que era de San Lorenzo, seguro. No, hacía la transmisión de San Lorenzo. No importa, pero... Siempre de Midland. Midland, siempre firme. Y con tu hermano. Sí, señor. Cacho, bueno, empezaste bien de abajo haciendo los primeros palotes, se decía antes, ¿no? Y llegaste a ser la voz del automovilismo. ¿Qué impacto eso, que te digan eso, no? Sí, la verdad que es una satisfacción grande que te llamen la voz del automovilismo. Yo me identificaba mucho con la pasión, ¿viste? Con el grito. Después fui un poco regulando porque en principio era muy gritón. Y aparte la magia de la radio. Claro, exactamente. Sí, con la magia de la radio uno fue buscando para que la gente no solamente tuviera el relato y supiera cómo iba la carrera, sino crearle un poco en la mente una historia, ¿no? Una aventura, una situación un poco extraña para que fuera un poco más atractivo también, no solamente estuviera esperando el resultado de la carrera. Y aparte, si era aburrida, ponerle énfasis en pequeñas cosas para dar la atracción. Sí, porque, por ejemplo, vos tenías en una carreras estas que de repente eran circuitos largos, ¿no? Que pasaban una vez o dos veces o tres veces, y que teníamos móviles y demás, pero de cualquier manera había diferencias que se hacían a veces largas, importantes, ¿no? Vos tenías a lo mejor un auto seguido del otro 10 segundos. Y 10 segundos hoy en día es una barbaridad para cualquier escenario, cualquier autódromo, pero lo estás viendo, son 10 segundos. Allá 10 segundos era a la idea de la cabeza, no era tanto. Entonces el tipo a lo mejor había bajado, de los 10 segundos había bajado a 9. Y ya el hecho de bajar a 9 segundos estaba buscándolo, apretándolo, llevándolo, y entonces de esa manera creabas un poco el entusiasmo a la gente para ir en la expectativa de lo que podía llegar a pasar. Y esa magia, no digo que se perdió un poco, cambió un poco el relato cuando viene la televisión. Sí, yo te diría que primero cambia cuando se van dejando las rutas y volviendo y yendo a los autódromos, ¿cierto? Esa historia del avión y de 3, 2, 1, top, ¿no? Todo ese tipo de historias con el mono. Los puestos en las chicanas. Los puestos en las chicanas, los puestos en distintos lugares, ese tipo de historia que era muy seguido, ¿viste? Que llenaba las rutas en todos lados.
Hoy en día se habla de cifras que en aquel momento a uno no, le parecía que no era tanto, pero que a veces llegaba a 60, 70, 100.000 personas en un circuito, ¿no? El circuito rutero me refiero. Y creo que hoy en día, de alguna manera, con el autódromo se perdió aquello, pero se ganó en cuanto a que si los autos están parejos, si luchan, si pelean y demás, por lo menos el relator puede apoyarse en ese aspecto para los que no están ahí, los que están siguiendo desde una transmisión, pero además por otra parte tenés la posibilidad de que los mismos que están en el lugar te sigan, porque a veces no saben quién es el auto de este o cómo viene tal. Así que eso bajó un poquitito el entusiasmo. Después el tema de la televisión, que claro, cuando arrancamos con la televisión teníamos cosas medio elementales. Pusimos un camión, alquilamos un camión a la gente de Crónica. Estrella Producciones. Estrella Producciones, exactamente. Y ahí con los elementos que tenían. Ellos no hacían carreras, pero bueno, nos rebuscamos en primer momento, alquilamos algunas cámaras, más para tener en los circuitos, y después empezó esa idea de hacer algo propio con el fin de lograr el tipo de cámara y las cosas que uno tenía idea de transmitirle a la gente para que la gente viera como si estuviera ahí, ¿no? ¿Seguimos un ratito? Bueno. Tenemos mucho más, este programa especial de grandes colegas, en este caso con Eduardo González Rouco. Hacemos una pausa y seguimos dialogando mano a mano. Tenemos mucho más de este mano a mano, como les decía, con Eduardo González Rouco. Vamos a esta última parte. Cacho, hubo una sección no hace mucho, en Carburando, que la hacía muy bien Matías Polio, mi primer auto. Sí. Y ahí nos enteramos que eras muy religioso. Diría Mirta, el público se renueva, si querés lo contás. No, la realidad es que en cuanto al tema del auto, yo arranqué con un DKW. Y el DKW era un auto, la verdad que hermoso para la época, ¿no? Este auto al que la gente hoy por ahí no tiene idea, pero que tenías que cargarle por el mismo lugar nafta y aceite, ¿no? Un porcentaje desde ya. Y que sonaba muy especial, así que, qué sé yo, esto fue un poco el arranque de un automovilismo, un automóvil propio, para ir adaptándome a lo que era eso, era muy joven. Yo decía por el tema de las monjas. Ah, bueno, pero sí, vos tocas un tema delicado porque nosotros teníamos frente a casa, donde vivía yo, por supuesto era soltero, pero teníamos justo frente a casa una especie de convento, una historia, no era convento, pero bueno, estaban las monjas allí y estaban chicas que venían
no sé si para ser monjas o para qué y demás, pero entonces, bueno, teníamos una alternancia de ventana a ventana muy cercana. Y bueno, algunas cosas. ¿Algún paseo en el auto dieron? Un paseo. Sí. Ahí está, perfecto. ¿Sabés qué? A ver, del periodismo no te retiraste nunca, estuviste haciendo noticiero, conduciendo, pero sí del relato. ¿Por qué un día dijiste no relato más? Vos sabés que a medida que transcurrió el tiempo, yo tenía mucho desgaste en las transmisiones. El sistema mío era mucho desgaste, mucha concentración. No sé si vos te acordás, bueno, a la gente tengo que explicarle que nosotros teníamos una persona que se dedicaba en la cabina a poner la publicidad e ir controlando la Jorgito publicidad. Aniel. Jorgito Aniel. Y yo cuento siempre que yo me concentraba tanto en la carrera que él tenía unos papelitos que me ponía para yo, por ejemplo, hacer una presentación, presenta tal, ¿no? tal información o tal reportaje y demás. Y él me ponía el papelito acá. Para que no te olvides. Y yo no lo veía. Yo seguía transmitiendo y no lo veía. ¿Por qué? Porque la cabeza mía estaba de concentración en un punto en el que mi cabeza estaba en eso, estaba viendo eso. ¿Viste? Y bueno, eso te... Cacho, 3 hijos, Daniel, Cristian, Hernán. Así es. Hernán no se metió en la empresa ni en el periodismo. ¿Le pediste vos? ¿Él se abrió solo? No, Hernán era el más chico. Sí. Y entonces, como era el más chico, por ejemplo, la parte donde los dos mayores, o sea, Daniel y Cristian, estuvieron compitiendo en el karting y demás, él no podía hacerlo porque era muy chiquito. Entonces ellos se empezaron a meter en ese aspecto y después empezaron a meterse en las transmisiones. Después Hernán, en un momento determinado, decide, después de estar trabajando acá, como yo lo había mandado también a los dos primeros a Estados Unidos a estudiar inglés intensivo, él quiso hacer lo mismo. Entonces se fue allá y estuvo 3 años, porque estudió inglés intensivo y después estuvo en la facultad para terminar también el curso y recibirse allá también de... ¿cómo se llama? Diseñador gráfico, ¿no? ¿Algo Sí, de- diseño gráfico, sí, exactamente, diseño gráfico. A un jugador de fútbol se retiró, antes que sea técnico, por ahí le preguntan cuál fue su mejor gol. Buenos relatos habrás tenido un montón. ¿Te acordás uno que dijiste, ¡guau! La descosí hoy. Mira, es difícil, porque yo vivía mucho entusiasmo. Me gustaba mucho, por ejemplo, cuando ganaba uno nuevo. ¿Viste? Cuando había algún piloto que venía surgiendo y de repente le ganaba a los buenos, eso me entusiasmaba mucho, y creo que también al público, me imagino. Y la realidad es que en cuanto a relatos los vivía muy parecido a todo. Viví momentos dramáticos, muy dramáticos, de piñas con muertes y demás. Bueno, en aquel momento era una circunstancia muy asidua, ¿no? Y yo te diría que si tomamos lo nacional y lo internacional, y yo creo que evidentemente el hecho importante que yo viví, que pude relatar, fue el triunfo del Lole en Mónaco. Transmití varios, pero el de Mónaco fue una cosa especial. El glamour, el circuito sigue siendo aburrido, pero todos quieren estar en Mónaco y ganar. Claro, es que, viste, tiene toda esa connotación de que están los príncipes ahí, entonces el principado y el lugar y qué sé yo, el nivel, los barcos, qué sé yo, todo te da algo que rodea eso, te entusiasma. Y además el único circuito de ese tipo que hoy no está bien para la Fórmula 1 y que se sigue usando de cualquier manera. Hablaste justo del Lole. Ya el Lole retirado, gobernador, has hecho 26 por nota mano a mano. Sí. En algún momento yo hice una nota, te mandaba saludos. O sea, buena relación. Pero como piloto era medio complicado con la prensa, ¿no? Sí, era complicado. Nosotros, por ejemplo, nosotros llegábamos, por ejemplo, te pongo
una idea como para que no. Yo estoy llegando allá los días jueves, llego los jueves, entonces voy a hacer la acreditación, en aquel momento había que hacerla, cada carrera. Después de la acreditación me iba al autódromo, a los boxes, y ahí estaba el Lole. Llegábamos con algunos de los muchachos, en aquel momento estaba Caroni, o después Felipe Pagós, o Pairetti, o sea, los distintos que me acompañaron en las transmisiones afuera. Y llegamos ahí, estaba el Lole charlando ahí, que esto, que lo otro, todo fenómeno, y el Lole lo mismo. Y por ahí alguno, ¿viste? Digo, yo o algún otro le preguntaba, escúchame, ¿qué motor van a usar para esta carrera? Porque en aquel momento teníamos nosotros el detalle de los números de motor que se había usado en cada carrera. Entonces, de acuerdo al número de motor, si había funcionado bien, te daba la pauta. Bueno, en cuanto le hablabas algo de algún tema del auto, o del motor, o del equipo, una cosa por el estilo, ahí se daba vuelta y es como que no le interesaba seguir conversando, ¿no? Yo alguna vez le dije, mirá, yo no te pido que me hagas una nota especial para nosotros, nada por el estilo, lo único que te pido nada más que cuando van algunos muchachos a boxes para hacerte una nota que le cuentes con 4 palabras lo que pasó. Bueno, era muy reticente a eso, ¿no? Muy introvertido, muy reticente. Todo el mundo sabía y comentaba, evidentemente, de que por ahí veía algún tipo de situación especial a donde a lo mejor no la había, o sí la había, pero bueno, los demás vivían las mismas circunstancias. Cacho, un placer. Gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Muy amable. Felicitaciones por el trabajo. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus salgo muy tranquila. Estrucmar S.A. Construcción llave en mano de naves industriales y estructuras metálicas. info@estrucmar.com.ar. ProCement, sistema aplicable en pisos de hormigón. Aumenta y mejora la resistencia y su estética. Lográs pisos de protección extrema que no desprenden polvo. Quedan impermeables con alto brillo y óleo repelentes. ProCement.com.ar. Último bloque de Rondo y Rally y algo más. Programa especial. Estuvimos con Eduardo González Rouco mano a mano. Es la idea de seguir con grandes colegas, grandes de muchas cosas que tengan que ver, pilotos obviamente, navegantes de rally, que tengan que ver con el automovilismo, en este caso con Rondo y Rally y algo más. Cristian me hace seña de atrás que juega al tenis. Ya no sabía, Cristian. En cualquier momento podemos enfrentarnos. ¿Qué te parece? Ah, sí, ¿qué te parece? No me lo dijiste. ¿Ves? Ahora yo te reto a vos. Porque te tenés que suscribir a nuestro canal de YouTube. Pará. Lo hizo un colega, amigo, compañero de trabajo en el turismo pista. Estoy hablando de Fede Fernández, el webmaster de la categoría. ¿Lo tenés eso de inteligencia artificial que yo pido que se sumen al canal de YouTube, Cristian? Si no te lo busco. Dale. Bueno, es una broma esto, pero sumate al canal de YouTube de Rondo y Rally. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bueno, bien, pasó este chascarrillo. Ahora sí, Cristian, el informe de pista, pasó el turismo carretera, donde quizás fue la última vez en el 12, como se conoce, de Buenos Aires. La actividad de la pista con Cristian Basile. En lo que pudo haber sido la última carrera del turismo carretera, en el circuito número 12 con su icónico dibujo actual, Agustín Canapino se impuso tras superar a Helio Craparo con Dodge a 2 vueltas del final.
Cristian Ledesma completó el 1-2 de Chevrolet y Marcelo Agrelo con Toyota ganó la etapa regular, aunque el Titán arrancará la Copa de Oro arriba de todos. Con el tercer puesto obtenido en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, Marcelo Agrelo de 34 años sumó los puntos necesarios para adjudicarse la etapa regular 2025 del TC, al mando del Camry del Mackin Parts. El 14 de septiembre, en el Rosendo Hernández de San Luis comenzará la Copa de Oro y gracias a los 15 puntos bonus, Agrelo llegará apenas un punto por debajo de Agustín Canapino, el líder del certamen. A su vez, se presentó el Mercedes-Benz. Ya es un hecho la llegada de la marca como sexta en el turismo carretera y en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se realizó este domingo la presentación del equipo oficial de la insignia alemana. Hugo Mazacane, presidente de la ACTC, y Daniel Herrero, CEO de la firma Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en Argentina, formaron parte del acto. También estuvo Horacio Solgian, en calidad de titular del Mackin Parts Racing, conjunto que atenderá las dos unidades oficiales la próxima temporada. Junto con él, los pilotos Diego Azar y Otto Frizzler, designados para conducir las máquinas con las que Mercedes volverá a competir en el TC tras nada menos que 88 años. En la presentación se pudo ver el Mercedes AMC LE53, modelo seleccionado para representar a la estrella desde 2026 con Frizzler al volante. El vehículo de calle presente en la ceremonia dio una vuelta ante el público presente en el Gálvez. Y por el lado de la Fórmula 1, este fin de semana volverá la acción. En la máxima habrá actividad en Zandvoort, en Holanda, donde estará presente Franco Colapinto con su Alpine. Pasó este programa especial con actualidad también, claro está, de Rondi Rally y algo más. Nos encontramos la próxima semana en la pantalla amiga de América Sports. Gracias por haber estado. Chau, hasta la próxima.